Durante los años 80, el cartel de Medellín significaba solo un nombre: Pablo Escobar. El rey de la nieve colombiana a menudo se atribuye como el único poder detrás de una de las mayores organizaciones para contrabandear drogas en los Estados Unidos. No hay duda de que la crueldad y la naturaleza ambiciosa de Pablo Escobar fue la fuerza impulsora detrás del auge del cartel de Medellín. Pero también es cierto que era demasiado impulsivo y paranoico para mantener al cartel de Medellín en la cima del juego durante tanto tiempo como logró permanecer allí. Entonces, la pregunta es: ¿quién fue el verdadero cerebro detrás del inmenso éxito del cartel de Medellín? Bienvenido a Naughty History, y hoy contemos la historia no contada de Gustavo Cabrilla, el cerebro del cartel de Medellín. Plata o plomo. Deja o plata bajo el liderazgo de Pablo Escobar y Gustavo Gaviria. El cartel de Medellín tenía una filosofía simple para resolver cada problema con balas o soborno. Mundo. Cualquiera de ellos aceptaría de buen grado la plata, como en dinero, y dejaría que el cartel de Medellín hiciera su voluntad. O serían apartados del camino del cartel con una bala de plomo que los eliminara. Pero el dicho plata o plomo tenía otro nivel de significado. Como una persona a la que se le dio esta opción, uno no solo estaba eligiendo el método, sino también la persona con la que le gustaría tratar. Plata o plomo significaba que recibirían la visita del mismo Escobar, y esa sería la última persona que conocerían por razones obvias. Sin embargo, si eligieran plomo, eso significaba que optaron por tratar con Cabrilla en su lugar, quien les traería dinero junto con sus términos y condiciones y las expectativas que el cartel tenía para ellos. Según Stephen Murphy, el exagente de la DEA que jugó un papel crucial en la caída del imperio de Pablo, las autoridades querían capturar a Gaviria vivo porque era el verdadero cerebro de la operación. Conocía todos los laboratorios, dónde conseguir los químicos, las rutas de transporte y, lo más importante, los centros de distribución en Estados Unidos y Europa. Mientras Escobar recibía todo el calor durante los años pico del cartel de Medellín de 1976 a 1993. En 1993, Gaviria se escondía cómodamente en la sombra de su primo, ampliando y enriqueciendo la operación de su imperio conjunto, al dejar que Escobar sea el niño cartel para él. Marcos. Gaviria dirigió la operación de la manera más silenciosa y fluida posible, supervisando tanto la producción como las finanzas, todo a la vez. Llevó la facturación del cartel por encima de los $4,000 millones al año. Gaviria también era el hombre de frente para todos los negocios legítimos propiedad de Escobar y el cartel de Medellín. Por eso es una lástima que la DEA no pudiera lograr su extradición. En agosto de 1990, supuestamente Gaviria fue derribado en un encuentro con la policía colombiana. Este fue el comienzo del fin para Pablo Escobar. Sin el liderazgo eficiente de Gaviria para moderar la agresión de Escobar, el cartel de Medellín se desplomó hasta su caída, y Pablo Escobar fue eliminado 3 años después en el techo de una casa en Medellín. Curiosamente, el informe policial no proporcionó detalles sobre cómo localizaron a Gaviria en un apartamento equipado con ventanas a prueba de balas. Hubo acusaciones hechas por Pablo Escobar de que Gaviria no murió en un tiroteo con las autoridades colombianas, pero fue capturado vivo, torturado y ejecutado bajo custodia policial. Pero nos estamos adelantando. No podemos terminar la historia sin contar cómo comenzó. Gustavo de Jesús Gaviria Rivero nació el 25 de diciembre de 1946. Su primo, Pablo Emilio Escobar Gaviria, nació casi exactamente 3 años después, el 1 de diciembre de 1949. Ambos primos crecieron en Envigado, un pueblo al sureste de Benigüín. Envigado se encuentra en el área metropolitana del Valle de Abuda, y eso significa que ambos hombres provenían de familias decentes. Sus padres estaban bien educados y tenían familias establecidas. No había ninguna razón para que ni Gaviria ni Escobar estuvieran desesperados por dejar la escuela y seguir una carrera en el crimen. Fue delicioso. Y para sus padres, una decisión impactante. Los dos comenzaron como pequeños delincuentes. Escobar sabía cómo detectar una oportunidad y Gaviria era el que mejor aprovechaba la oportunidad dada. Comenzaron con pequeños robos como el robo de neumáticos de coches y luego saltaron a robar coches y taquillas de cine a principios de los años 70. En tiempos desesperados también recurrían a robar lápidas de cementerios y pedir rescate por ellas. Finalmente se atrevieron a comenzar a secuestrar personas para pedir rescate. Uno de sus primeros trabajos fue el secuestro y aniquilación del señor Diego Echavarría Misas, uno de los industriales más poderosos y millonarios en la ciudad de Medellín y dueño de la empresa de textiles Coté. Para mediados de los años 70, los dos primos estaban robando bancos y contrabandeando electrodomésticos, y su historial criminal se había vuelto demasiado largo para pasar desapercibido por las autoridades.
Ambos primos fueron perseguidos y arrestados, pero en lugar de aprender sus lecciones, Gaviria y Escobar trataron su visita a la cárcel como su ceremonia de graduación en el mundo del crimen. Cuando los dos fueron liberados, tenían un nuevo propósito. Las cosas cambiaron y su apetito era mucho mayor de lo que podrían obtener robando lápidas de cementerios. Douglas Farah, un periodista que presenció el ascenso de Escobar en Medellín, admitió que hubo un cambio de viento en las calles de la ciudad después de que Escobar y Gaviria regresaron y prometieron básicamente construir todo juntos. Escobar tenía interés en el negocio de las drogas desde hace tiempo. Ahora, como había estado observando la migración del comercio de la Blancanieves hacia el norte desde Brasil, Argentina y Chile, Gustavo Gaviria resultó ser un gran conocedor de la ruta del tráfico internacional de drogas y ayudó a Escobar a contrabandear pasta de cacao a Colombia, Gambia. Gabadilla y Escobar la refinarían en cocaína para la nariz y la enviarían al norte con mulas para ser vendida en los Estados Unidos. Una vez más, Gabadilla ayudó a determinar las rutas más seguras para los contrabandistas. Manejo. En una ocasión, uno de los cargamentos se estableció en el municipio de Itagüí. Por esto, tanto Pablo Escobar como Gustavo Gaviria fueron encarcelados en un centro penitenciario en Fasto, Nariño. Solo fueron liberados un par de meses después de que Gaviria pagó una alta suma de dinero al juez que siguió su caso. Desde ese momento, Gaviria insistió a Escobar que deberían construir sus propios laboratorios en Colombia, trayendo los cocopits de Ecuador y Perú. Más tarde conocerían a los hermanos Ochoa, a Carlos Leder y a Gonzalo Rodríguez Gacha y fundarían el Cartel de Medellín. Escobar era el líder indiscutible de la operación, pero Gaviria manejaba las finanzas y la exportación de cocaína detrás de escena. Según el exagente de la DEA, Javier Peña, quien siguió a Escobar desde 1988 hasta la muerte del narcotraficante en 1993, Gustavo Gaviria fue la columna vertebral del cartel. Derribar a Escobar primero no habría tenido el mismo efecto en el cartel de Medellín, si Gustavo Gaviria todavía estuviera vivo, ya que podría haber mantenido las operaciones en marcha sin sudar. Había una clara división entre los métodos de trabajo de Gustavo Gaviria y Pablo Escobar. Pablo Escobar era el centro de poder. Se centró en el miedo y la violencia necesarios para mantener a todos en línea en el comercio de polvo feliz. Su carisma ayudó a inspirar a su ejército de sicarios o sicadillos. Cualquiera que desobedeciera las órdenes de Escobar fue intimidado o eliminado por violencia. Por otro lado, Gustavo Gaviria solo pensaba en el dinero. Llevó a cabo su operación Blancanieves como un negocio legítimo y era el hombre al que recurrían para resolver problemas que no podían resolverse con balas. Por ejemplo, cuando una de las principales rutas comerciales del cartel que pasaba por las Bahamas a Florida se interrumpió, Gaviria no entró en pánico. Se puso creativo. Abandonó los métodos tradicionales de volar nieve colombiana a los EUU y en su lugar eligió un método más discreto para contrabandearlos. Gaviria empleaba barcos de carga legítimos que transportaban electrodomésticos y el precioso y peligroso oro blanco se escondía en refrigeradores y televisores. Según el Wall Street Journal, otra técnica empleada era esconder la droga en frutas como el aguacate y la pulpa de frutas guatemaltecas, así como el coco ecuatoriano, vino chileno y pescado seco peruano. Los contrabandistas incluso llegaron a empapar cocaína en jeans azules. Una vez que los jeans llegaron a los EEU, los químicos extrajeron la droga del denim. Bajo el liderazgo de Gaviria, el cartel estaba ganando dinero a manos llenas. Un kilo de Blancanieve costaría solo $1,000 para fabricar, pero se vendía a un precio de hasta $70,000 en los EEU. Incluso el vuelo del polvo feliz al norte se reanudó más tarde, pero ahora los pilotos llevarían la droga en un solo sentido al norte. Norte abandonaron sus aviones en el océano y luego nadaron para esperar barcos en aguas estadounidenses. Para mediados de los años 80, el cartel de Medellín estaba ganando hasta 60 millones por día. En el apogeo de su poder, Pablo Escobar y Gustavo Gaviria tenían acaparado el 80% del suministro de cocaína en los Estados Unidos. Pero Gaviria no estaba satisfecho. Según Peña, estaba haciendo contactos en todo el mundo para hacer del cartel de Medellín el principal proveedor global de nieve colombiana. Según los relatos de los tenientes más cercanos a Gaviria, aunque el mundo se asombraba de cuánta riqueza había acumulado Pablo Escobar al contrabandear drogas en los Estados Unidos, sus riquezas aún eran escasas en comparación con la cantidad estimada de activos de Gaviria. Gustavo Gaviria tenía inversiones en obras de arte, propiedades en Medellín como la Haciendonópolis, acciones en sociedad al 50% con su primo Santeoni, diamantes, coches de lujo, aviones, helicópteros y cuentas bancarias en el extranjero en países como Suiza, ya que la contribución de Gaviria al cartel era un poco más clandestina que la de su primo parlanchín. Podía tomar vacaciones en Europa, conducir coches de alta velocidad, en lo que era bastante bueno. Competiría en carreras de autos y le encantaba probar vinos de todo el mundo.
Para la década de 1980, el cartel de Medellín no tenía dónde esconderse. Gracias a las antigüedades de Escobar, Pablo Escobar intentaba crear un aura de legitimidad alrededor de él y su negocio. Se convirtió en un Robin Hood colombiano y construyó escuelas, un estadio de fútbol y viviendas para los pobres. Con el inmenso apoyo de las masas comunes detrás de él, Escobar deseaba entrar en la política. Gustavo Gaviria no estaba contento con eso, pero Pablo estaba borracho de poder y no hizo caso al consejo de Gaviria. En 1982, Escobar fue elegido para el Parlamento colombiano y ya soñaba con postularse para presidente una vez más. Un día, con la campaña rezagando y luego convirtiéndose en miembro de PAR, de ello no pudo concentrarse en el negocio y eso permitió que Gaviria tomara plenas riendas de la operación en sus propias manos. Gaviria estaba bastante contento de tener el control total del negocio, con Pablo Escobar cumpliendo sus fantasías de poder en el Parlamento. El enfoque de Gaviria estaba completamente en ganar más dinero. Pero entonces, Escobar fue expulsado del Parlamento por el ministro de Justicia Rodrigo Larrabudia, debido a su actividad en el comercio de drogas. Bonilla amenazó con ir tras el cartel de Medellín, pero el pobre hombre finalmente pagó con su vida. Esta fue la gota que colmó el vaso. Los guantes se quitaron y el gobierno colombiano declaró la guerra al cartel de Medellín. Ahora, este conflicto se cobró la vida de muchos políticos mientras el cartel de Medellín respondía destruyendo aviones y edificios gubernamentales, pero entonces ocurrió lo impensable. El 11 de agosto de 1990, la policía localizó a Gustavo Gaviria en un barrio exclusivo de Medellín y lo abatió. Según algunos relatos, fueron los hermanos Ochoa quienes delataron su ubicación porque Gaviria estaba viendo a su hermana Marina. Además, antes de que Gaviria fuera ejecutado, él fue puesto en un camión y llevado a un garaje y torturado. Las autoridades colombianas intentaron obligarlo a revelar el paradero de Escobar, pero Gaviria fue leal a su primo hasta el final. Renunció a la vida antes de renunciar a su primo. Su cuerpo torturado fue abandonado en el barrio Saboneta mientras su muerte se vinculaba a un encuentro con la policía. La muerte de su primo dejó una profunda marca en Pablo Escobar. Sintiéndose enfadado e impotente, Pablo se negó a asistir al funeral de Gaviria y tuvo el servicio grabado para poder lo escuchó en la radio. Video. Este fue el momento más oscuro para Pablo Escobar. Mientras estaba de luto, estuvo a punto de rendirse y entregar toda su operación, pero en sus propios términos. Quería quedarse en su propia cárcel en La Caradral y ser vigilado por sus propias fuerzas de seguridad. La muerte de Gaviria envió ondas de choque a través de Colombia, pero marcó el comienzo del fin para el cartel de Medellín y Pablo Escobar. Él era el cerebro del cartel y su muerte mostró la fractura dentro del cartel. Bueno, a Pablo Escobar finalmente lo eliminaron en 1993, como a su primo. ¿De qué otros narcos te gustaría que hablemos en esta serie? Dinos en los comentarios y gracias por ver Naughty History.